Y lo que anunciábamos, nuestros compatriotas, una delegación de ellos, estuvo realizando una tarea de misión humanitaria en diferentes países. Nos contaban ya que fueron 8 los países que visitaron y queremos conocer cuál fue la experiencia, cuál fue el trabajo que realizaron, cómo fue para que esta delegación parta y vaya allá. Bueno, todos los detalles vamos a compartirlos ahora. Ustedes pueden escribirnos también al 11222 si tienen consultas, comentarios al respecto. Saludamos a nuestros entrevistados. Está con nosotros el teniente de Ingeniería Francisco Pintos Aguilera. ¿Qué tal, teniente? Buenos días, ¿cómo está, ¿Cómo le señora va? Mariana? Muy bien. ¿Yo te puedo decir Francisco? Sí, no hay bueno, problema. está bien, gracias. Teniente de Sanidad Médica también, el señor Miguel Amarilla Ortiz. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, Mariana. Buen día a toda la teleaudiencia de El Gigante de la Mañana. Bienvenido. Y teniente de Sanidad Bioquímica, Maida Portillo Benítez. Hola, Maida. Hola, buenos días a todos. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos por favor esta misión humanitaria, desde cuándo fueron, cuánto tiempo estuvieron en estos y cuáles fueron los 8 países que estuvieron visitando. ¿Sí? Okay. Fue como respuesta a una invitación de la Embajada norteamericana a las fuerzas militares de nuestro país. Pidieron 5 personales de ingeniería y 5 en la parte médica para como apoyo en la parte de ayuda humanitaria y también capacitación de personal militar para para asistencia y respuesta rápida en casos de catástrofes naturales o artificiales y también ante eventos de conflictos. Bueno, ¿cuál fue el primer país que fueron? Visitamos primeramente Haití. Sí. Estaba en... O sea, ya directo a Haití, ¿verdad? ¿Y cómo encontraron Haití, por favor? Maida, acá Francisco, Bueno. fueron los que estuvieron, yo poco estuve. Ajá. Inicialmente partimos de Norfolk, Sí. de Miami, Ajá. que es el estado de Florida, y de ahí nos embarcamos con dirección a Haití, que fue el primer país. Sí. Y la verdad que mucha pobreza, se ven cosas realmente tristes. Sí. Uno se da cuenta del hermoso país que tenemos a pesar de todo lo que está pasando, ¿verdad? En nuestro país. Sí. Mirando así las cosas que... ¿Cómo vive la Sí, gente? terrible. La verdad que sí, Devastado mucha está Haití. pobreza, mucha enfermedad. Sí. ¿Y qué hacían ustedes ahí, Maida? Primeramente, estaba dividido por grupo, ¿verdad? El grupo de ingenieros llevaba los equipos para hacer el tema de caminos, infraestructura, y sanidad nos dividíamos. Cada uno, ¿cómo puedo decir? Las diferentes áreas, Sí. nos íbamos a llevar la asistencia odontológica, asistencia médica, entrega de medicamentos, vacunación, desparasitación, Lo que fuera necesario. lo que fuera ¿Cómo necesario. eran los días? A ver, cuéntenos, ¿cómo se organizaban? ¿Dónde dormían? ¿Dónde se alojaban? ¿Y cómo empezaba? ¿A qué hora empezaba la jornada? ¿A qué hora terminaba? ¿Cómo fueron esos días y esa experiencia por allá? Estuvimos en cada país, estuvimos durante 10 días, era el plazo para cada país. Normalmente el traslado era en los lugares donde no se podía aproximar el barco, porque estábamos permanentemente en un barco. Si no había un puerto donde podía aproximarse, entonces el traslado del personal se hacía en helicóptero o a través de lanchas para traslado masivo de personas. A través de eso se llegaba a tierra y allí se desplegaba todo el programa, se desplegaba el personal, cada uno en su sector, en cada especialidad. Terminada la jornada se volvía otra vez al barco en los mismos medios en el que se había salido. Y durante esa jornada, ¿a qué hora empezaban? A ver, se levantaban así, más o menos, me imagino que se levantaban Temprano, tempranito. son militares, se Bueno, a ver, levantan cuéntenos, temprano quiero siempre. saber cómo eran esos días. A ver, porque yo te escuché ya, Maida, contar esa historia y quiero escuchar. A ver, contanos un poco. No, nos levantamos temprano, 5:30 de la mañana, si teníamos que salir con el LCU más temprano, porque teníamos que salir a las 6. Y si era con helicóptero, podíamos levantarnos a las 6 de la mañana porque salíamos a las 7. Y depende del lugar, cuando llegamos, por ejemplo, como dijo el doctor Amarilla, si llegamos Pirsay, como es el caso de Costa Rica, entonces nos íbamos caminando, pero en los otros países como Guatemala, como Haití, teníamos que usar los medios como helicóptero o son como unas lanchas.
Voy a hacer una aclaración, Sí. eso que dijo de Pirsa, para que la gente Sí. entienda, esos son los puertos. Los puertos O sea, donde el barco... Sí, porque en los países pobres, así como Haití, ellos no disponen de puerto, entonces el buque se queda un poco alejado para evitar cualquier problema Sí. que no sé, que no sé, puede que no sé, entrar. sí, que no pueda entrar. Entonces, en los lugares donde sí hay puertos, entonces un poquito más, Sí. es más fácil, vamos a decir, el desplazamiento del personal. ¿Es la primera vez que fueron, en el caso de todos, a una tarea así de este nivel? Sí, no solamente la primera vez que fuimos nosotros, es la primera vez que Paraguay participa en una misión como esta, de ayuda humanitaria. Desde el ámbito militar. Sí, sí, del ámbito Sí, castrense, claro. del ámbito militar, es la primera vez. Sí. ¿Qué experiencia realmente tuvieron ustedes en visitar tantos países y todos con mucha necesidad? Porque para eso van, ¿verdad? Sí. Justamente. Pero yo les hablo de Haití porque es lo que por las noticias y por todo sabemos que está devastado y que, Claro. y tenían agua, ¿qué comían? Yo estoy muy preocupada, quiero saber cómo pasaron. O sea, la gente está muy mal, pero ¿ustedes qué hacían ahí? O sea, ¿tenían carpas? ¿Dónde...? Voy a aclarar. Sí. En los 8 países, bueno, cada país tenía su peculiaridad. Sí. En Haití volvíamos al buque, entonces eso quiere decir que cenábamos, desayunábamos ahí, Ah, ¿dormían en el buque? también en el Sí, buque. íbamos y veníamos. Ah, ya. Entonces, prácticamente el horario, Claro, el mira. horario laboral, por así decirlo, Sí. sería de 7, 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. Sí. Luego, países como Colombia, el personal militar ya no volvía al buque, sino se quedaba en el terreno con las carpas. Y la alimentación era por medio de una ración fría, le llaman también los americanos, que Sí. también disponemos aquí en la Fuerza Armada. Una ración fría, que es un preparado ya Sí. para el consumo del combatiente o del soldado, vamos a decir, ahí en el terreno. ¿Y esa ración fría cómo es? ¿Así tipo una mezclita de blandita o cómo es? No, es un envasado Sí. en el cual tiene ya todo el preparado de fideo, arroz, Ah, un poquito de ya. pollo, carne vacuna, a lo mejor Ya, bien consistente, vamos a ya, decir. ya. Perfecto. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿O cuál fue el país que les impactó por alguna razón? ¿Y cuáles eran las diferencias? No sé, me imagino que las necesidades son muchas, pero quizás notaron ustedes en el ámbito de salud, la diferencia en tal país era esta, la diferencia, en infraestructura, en tal país era esto, en el otro, lo otro. Es decir, ¿cuáles fueron esas diferencias y experiencias que vivieron en cada país? Maida. Ah, tengo que responderle. Sí, Kai, por supuesto. Adelante. Ok, desde Haití la verdad que fue como un golpe porque fue el primer país y vimos toda la necesidad que había, ver a los chiquitos peleándose por comida, ver cómo, porque a la hora de entregar medicamentos, cómo se peleaban o de repente, ¿cómo puedo decir? Ver la necesidad que estaban pasando, el lugar donde vivían, el hospital, el sistema de salud que tenían. Y luego al pasar a Colombia era totalmente diferente. Colombia ya un país, estuvimos en Covenas, es la ciudad, un país más desarrollado, ya la gente era diferente, nos recibieron con bienvenida, nos recibieron con carteles, era diferente, yo me sentí mucho más a gusto en Colombia que en... Claro. Y Y no la sé gente cómo en Haití explicar. como es reacia, o sea, reciben la ayuda, pero es cierto esto de que tienen como una cierta desconfianza. Sí, es cierto. Y no son, al pasar a Colombia vos te das cuenta, la gente, gracias por esto, gracias, gracias. Y en Haití no era lo mismo, eran un poco, no sé si decir agresivos o su forma, están como desconfiados. Sí. Y bueno, Desconfiados de- tanto daño, Sí, sí. tanto daño Están a la recibieron, defensiva. Sí, pobrecitos. exactamente. Esa es la forma. Y en el caso, el trabajo, Maida comentabas en la parte de salud, en el caso de ustedes que están en el aspecto de ingeniería, por ejemplo, vos, ¿cuál era el trabajo así concreto, digamos? ¿Qué es lo que hacían allá? Bueno, por la premura del tiempo no se podían llevar trabajo de gran envergadura. Nada más disponíamos de 10 días y entre bajar el material, subir de vuelta, entonces prácticamente 7, 8 días de trabajo es lo que se podía realizar. Entonces los trabajos eran más bien refacciones de colegios, de escuelas, hospitales, el destechado, si estaban en malas condiciones volver a techar, pintar, en las escuelas parques de diversiones. Recuerdo que en un país hicimos un sistema de drenaje, fue en Nicaragua, de cancha de béisbol, porque es béisbol Sí, el deporte sí. que más se practica en esa zona. Y trabajos como esos. Qué impresionante. Sí, me imagino. ¿Cuántos fueron los paraguayos que fueron? ¿De cuántos estaba compuesta la delegación? La delegación estaba compuesta de 10 paraguayos. 10 paraguayos. Sí, así como había dicho el doctor, 5 médicos y 5 ingenieros. Exacto. Sí, Todos sí. ellos profesionales. Esto es muy importante Sí, que así llevaron mismo. allá este aporte justamente para tratar de algún modo. Estas imágenes las trajeron. Sí, son Sí, de allá, ahí- son del... Creo que esa es la lancha, el LCU.
Ahí estamos llegando a Colombia. Ese es el medio por el cual desembarcamos en los países donde no hay puertos. Personal y elementos desembarcaban a través de Y este era, bote grande. era como su transporte casi permanente. Se Sí, movilizaban exactamente. Prácticamente ahí. todos los días. todos los días. Y en otros lugares a través de helicópteros. En los dos últimos países mayormente en helicóptero, en Guyana y en Surinam. fue todo Surinam. helicóptero. ¿Cuáles fueron los 8 países así en la lista? ¿Cuál era? En el siguiente orden, ¿no? Fuimos Sí. a Haití, luego pasamos por Cuba, Guantánamo, pero fue para levantar provistas y todas esas cositas que estaban haciendo falta. Luego fuimos a Colombia, de ahí pasamos a Costa Rica, de Costa Rica pasamos a Nicaragua, ¿verdad? Guatemala. Guatemala. Guatemala, luego Después Nicaragua, le siguió Panamá, luego volvimos a pasar por Colombia, en Cartagena, que fue un día de libertad que tuvimos ahí, 2-3 días, por fin, después de 2 meses y medio casi. Sí. Y de Cartagena pasamos ya a Guyana, inglesa, y luego el último país que fue Surinam. Bueno, ¿qué experiencia trajeron de cada uno de estos países? Todos con mucha necesidad, pero necesidades diferentes. Ustedes fueron en ayuda humanitaria. ¿Volverían a hacer lo mismo? Yo particularmente sí. Como decía Maida, la reacción de las personas en diferentes lugares depende de Claro. ese grupo humano y de cuán golpeados estén, ¿verdad? También, y De la experiencia Sí, particular. yo haría lo mismo, pero con relevo. Me iría por un mes, se la releve, verdad que vaya otra fuerte. La verdad persona. que bastante Yo duro, volvería a hacer, 4 pero meses. por un mes, 4 meses. ya es Eso muy yo duro. estoy pensando. 4 meses. De Porque estar así. los otros países hacían relevo, tanto como el caso de Canadá, como el mira. caso de Holanda, ellos hacían relevo. Cada un mes iba Sí. viniendo gente. En cambio, los paraguayos fuimos los únicos que quedamos 4 meses con la gente de Alemania. Fuimos los- Quiero hacer una acotación, señora Sí. Vivi. Paraguay fue el único país, bueno, fue un chileno por un mes. Después de eso, ningún otro país llevó su ayuda. Paraguay fue el único país que envió su Fuerza Armada. No, inclusive de América, de toda En América. Sudamérica, De toda sí. América, sí. Luego fueron canadienses, alemanes, Holandeses. holandeses. Sí. O sea, de Sudamérica, solo Paraguay. Sí. Sí. Solo Paraguay. Sí. Ay, mira. Orgullo para todos nosotros, lo que ustedes hicieron, de verdad, Sí, es claro. un orgullo. Muchas gracias. Una enseñanza que Sí. nos dejó, justamente la pregunta que quedó sin responder. Sí. En Haití se vio lo siguiente. Varias organizaciones llevan su ayuda a ese país y la gente igual se queda con los brazos cruzados. La gente de Entonces, Haití. la gente de Haití. Entonces, la enseñanza que nos dejó ese lugar, justamente habíamos compartido al terminar la misión en ese país, entre los compañeros aquí, entre los camaradas, la enseñanza que nos dejó es que nosotros no vayamos por el mismo camino. Nosotros tenemos que, independientemente de nuestras autoridades, de qué tanto empeño ponen ellos en su labor, nosotros tenemos que agarrar, así como se dice, a pecho gentil esto, Sí. y tratar de salir adelante, tratar de ser mejor ciudadanos, mejores profesionales, mejores estudiantes. Esa es una enseñanza que nos dejó Claro. Haití. Que por más Por- que, por más de que ayuden, decían si todas vos, las- yo si sé. vos no Si sos uno no procura, proactivo, claro, uno no tiene que estar esperando todo el Estado. Sí. Tiene que procurar también por su medio, Salir a través adelante. del esfuerzo, sí, claro. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando y conversando con estos militares paraguayos que han participado en una misión humanitaria, pero tenemos que hacer antes una pausa. Perfecto, hacemos un cortecito, volvemos ya.